tu bebé? Ay, que estamos esperando a mi bebé que salga y que nazca bien y que se recupere y que oremos toda por ella toda la noche y que hagan oraciones. Yo ingresé a mi esposa a ver a la bebé. Si pensaron que ya lo sabían todo sobre el caso de Lupita TikTok, déjenme decirles que apenas han escarbado la superficie de un estercolero mucho más profundo y pestilente de lo que imaginan. Porque esta tía no está aquí para repetirles los chismes que ya circulan, ni para darles un resumen insípido de las noticias. No, mis niños. Estamos aquí para hacer una autopsia en vivo a este cadáver de inocencia y decencia, para seguir el rastro de la podredumbre hasta sus últimas consecuencias. Y créanme, lo que vamos a descubrir juntos les va a revolver el estómago, pero también, y eso se los garantizo, les abrirá los ojos de par en par. Porque la imputación de Ricardo N., el ahora infame esposo de Lupita, por el feminicidio de su propia bebé de días, Karely Jamil, y por violencia familiar, es solo el capítulo más reciente y brutal de una saga de presunta explotación, manipulación y una codicia que desafía toda comprensión humana. ¿Creen que un solo hombre, por retorcido que sea, pudo orquestar solo este circo de los horrores? ¿O estamos ante una telaraña de intereses donde más de uno metió su ponzoñosa mano? Prepárense, porque vamos a desmenuzar cada declaración, cada vídeo, cada testimonio, incluyendo las revelaciones de quienes estuvieron cerca, como su amiga Vanessa, quien vio de primera mano la miseria en la que vivía Lupita mientras su imagen generaba fortunas. Vamos a conectar los puntos que la justicia, a veces lenta y a veces ciega, podría pasar por alto. Analizaremos el perfil psicológico no solo del acusado, sino de todos los que rodearon a esta joven vulnerable como si fueran aves de rapiña. ¿Qué nos dice el pasado confeso de Ricardo N., con relaciones con menores de edad, sobre su modus operandi? ¿Y qué hay del llamado manager, James Flores, ese supuesto benefactor que hoy parece querer esfumarse? Aquí no nos vamos a quedar con la versión oficial ni con las lágrimas de cocodrilo. Vamos a intuir, a deducir con lógica implacable, a suponer escenarios basados en las pruebas, y en un entendimiento profundo de la naturaleza humana, esa que a veces es tan luminosa como aterradoramente oscura. Este no es un vídeo para los débiles de corazón ni para los que buscan respuestas fáciles. Este es un viaje a las tinieblas, guiados por la única luz que nos importa, la verdad, por más incómoda y dolorosa que ésta sea. Así que, si están listos para ver lo que otros no quieren mostrar, quédense. Porque la función de la tía Mona, la verdadera, apenas comienza. Primero, el epicentro del horror actual, la muerte de la pequeña Karely Jamil, una bebé de escasos días, y la inmediata imputación de su padre, Ricardo N., por feminicidio y violencia familiar. No estamos hablando de un accidente doméstico, sobrinos. La palabra feminicidio aplicada a una recién nacida nos obliga a cuestionar si estamos ante un acto de omisión tan grave que equivale a quitar una vida, o incluso acciones directas que la justicia deberá esclarecer. ¿Es Ricardo N. el único responsable de este desenlace, o es la punta de lanza de una negligencia sistémica, y una cadena de abusos que comenzaron mucho antes? Luego, la figura de Lupita TikTok, Guadalupe Villalobos, de 22 años. Una joven cuya fama se construyó sobre una vulnerabilidad que saltaba a la vista. Su baja estatura, sus particularidades en el habla y una posible condición cognitiva no diagnosticada, o quizás convenientemente ignorada por quienes la rodeaban, la convirtieron en el blanco perfecto. Porque no es lo mismo, mis niños, ser diferente a ser explotable. Y aquí, la línea se desdibujó hasta desaparecer. Mientras su imagen generaba, presumiblemente, cientos de miles o millones de pesos en diversas plataformas, ella, según testimonios desgarradores de su amiga Vanessa, vivía en la más indignante precariedad. Durmiendo en una cama hecha de bloques de cemento incluso durante su embarazo de alto riesgo, y llegando a pedir dinero prestado para el transporte público. Esto no es simplemente pobreza, sobrinos, esto tiene el fétido olor de una explotación calculada y un desvío sistemático de recursos. ¿Y cómo no hablar de Ricardo N. más allá de los cargos actuales? Este individuo no es un fantasma que apareció de la nada. Su propio relato, ventilado en programas de televisión, sobre haber embarazado a una niña de 14 años cuando él ya rondaba los 39 o incluso los 49, no es una simple anécdota escandalosa. Es un antecedente que dibuja un patrón, una posible fijación por la extrema juventud y la vulnerabilidad. Un depredador con piel de cordero que vio en Lupita la oportunidad de ejercer un control absoluto y obtener beneficios sin miramientos. La acusación previa por violación que se suma a su actual situación legal no es una nota al pie, es un posible eslabón más en una cadena de abusos. No podemos dejar de lado al supuesto manager, James Flores. El hombre que, según se dice, manejaba las finanzas y la carrera de Lupita.
aquel que proyectaba una imagen de padre abnegado y comprensivo. ¿Cómo encaja esa fachada con la realidad de su representada viviendo en la miseria y siendo exhibida incluso en condiciones delicadas de salud? Su reciente intento de desvincularse de Lupita ahora que el escándalo ha estallado, borrando su nombre de las cuentas, es una maniobra que, lejos de exculparlo, levanta aún más sospechas. ¿Era un simple intermediario o un cómplice activo en este esquema de explotación? Finalmente, la tragedia de la bebé Kareyi Yamil. Su muerte, atribuida a una meningitis fulminante, acompañada de falla hepática, renal y un posible cerebro más pequeño de lo normal, exige una investigación exhaustiva. ¿Fueron estas complicaciones inevitables, producto de un embarazo de alto riesgo y una posible predisposición genética? ¿O estamos ante las consecuencias directas de una negligencia médica, una falta de cuidados prenatales y postnatales elementales, exacerbada por las condiciones de vida de la madre? Los escalofriantes rumores sobre haberle suministrado a la recién nacida alimentos como Coca-Cola y Cheetos, de ser ciertos, no solo demuestran una ignorancia supina, sino un desprecio criminal por la vida de esa niña. Estos, mis sobrinos, son los pilares sobre los que se asienta esta historia de horror. Y apenas estamos comenzando a rascar. Lo que sigue es un descenso a los detalles más escabrosos, a las teorías que se tejen, y a las responsabilidades que deben ser señaladas. Comencemos con Ricardo N., el esposo, el ahora imputado por feminicidio. Este hombre, sobrinos, no es un improvisado en el arte de la manipulación, o al menos eso es lo que su propio historial nos grita. Su confesión pública, sin aparente pudor, de haber embarazado a una niña de 14 años cuando él frisaba los 40, o quizás los 50 si las cuentas no le fallan tanto como parece, no es una simple indiscreción. Es, me atrevo a decir, la tarjeta de presentación de un individuo con una posible, y muy preocupante fijación por la vulnerabilidad extrema, por la juventud que puede moldear y dominar. ¿Estamos hablando de un simple gusto por las jovencitas, o de un patrón depredador que busca activamente a quienes no pueden defenderse, a quienes puede controlar con mayor facilidad? Sus propias contradicciones sobre su edad no son un detalle menor, podrían ser parte de una estrategia constante para minimizar la gravedad de sus acciones, para presentarse de una forma que le reste perversión a sus actos. Y esa actitud grotesca, esa jactancia de gran varón que algunos describieron haber visto en él, ¿qué nos dice? ¿Es la máscara de una profunda inseguridad, o la arrogancia de quien se siente impune, de quien cree que puede pasar por encima de la ley y la moral sin consecuencias? La forma en que Lupita, a pesar de su creciente fama, seguía sumida en la miseria mientras él figuraba como su pareja, sugiere que el control y el beneficio económico eran, muy probablemente, motivaciones centrales en esta relación. Ahora, hablemos del otro vértice de este triángulo de presunta explotación, el manager, James Flores. Un personaje que, si lo que se dice es cierto, es un maestro del doble discurso. Por un lado, tenemos la imagen pública que él mismo se esforzó en construir, la del padre soltero, abnegado y sacrificado, capaz de renunciar a su propia felicidad por sus hijos. Una historia conmovedora, sin duda. Pero por otro lado, tenemos los testimonios que lo pintan como el controlador de las finanzas y la carrera de Lupita, mientras ella vivía en condiciones deplorables. ¿Cómo se concilian estas dos caras de la moneda? ¿Es posible que esa fachada de hombre sensible fuera precisamente la herramienta para ganarse la confianza de Lupita y de su entorno, para operar sin levantar sospechas? El hecho de que, según Vanessa, él manejara directamente las redes sociales de Lupita implica un nivel de control absoluto sobre su principal fuente de ingresos y su imagen pública. Y su aparente intento de desaparecer del mapa ahora que la tormenta legal arrecia, cerrando páginas y desvinculándose, no es precisamente el comportamiento de alguien que tiene la conciencia tranquila. ¿Podríamos estar ante un caso de lo que los expertos llaman un psicópata integrado? Alguien que navega por la sociedad con una máscara de normalidad, pero que en el fondo carece de empatía, y utiliza a los demás como meros instrumentos para su propio beneficio. La dinámica entre estos dos hombres y Lupita es crucial. ¿Actúan en concierto, como una sociedad para exprimir a la joven? ¿O había una competencia por el control de los recursos que ella generaba? Lo que parece claro es que Lupita estaba en el centro de un juego de intereses donde su bienestar era la última de las prioridades. Su vulnerabilidad no fue un impedimento para ellos, sino, aparentemente, el principal atractivo, la llave que les permitía operar con total libertad. Y mientras ellos, presuntamente, se beneficiaban, la vida de Lupita y, trágicamente, la de su bebé, se iban consumiendo. Ahora, sobrinos, enfoquemos nuestra lupa de superinvestigador en la propia Lupita. Porque si bien es la víctima principal en este sainete macabro, es crucial intentar comprender,
hasta donde los hechos y testimonios nos lo permiten, su estado mental y su aparente pasividad ante el abismo. Su amiga Vanessa, quien la conoció de cerca, notó un cambio preocupante en sus últimas apariciones. La describió como más perdida, menos articulada incluso de lo que ya era su norma, y observó cómo en las entrevistas alguien parecía presionarle físicamente el brazo, como si la estuvieran teledirigiendo. ¿Era este el resultado de una manipulación psicológica constante, del miedo, o tal vez, como se atrevió a sugerir la vidente Vieira, estaba siendo sometida a algún tipo de sustancia para mantenerla en un estado de confusión o docilidad? Si esto último fuera cierto, estaríamos hablando de un nivel de crueldad y control verdaderamente demoníaco. Es difícil determinar con certeza su capacidad real de agencia, de tomar decisiones informadas, especialmente si consideramos la posibilidad de una condición cognitiva no diagnosticada o exacerbada por el entorno tóxico en el que vivía. Podría haber desarrollado una suerte de indefensión aprendida, donde simplemente aceptaba su destino sin luchar, creyendo que no había escapatoria. Y esto nos lleva inevitablemente a la figura de los padres de Lupita, Guillermina y su esposo. Una pregunta que quema en la mente de muchos es, ¿dónde estaban ellos mientras su hija era, presuntamente, devorada por estos lobos? Vanessa mencionó que la madre de Lupita tiene un manejo limitado de la tecnología y las redes sociales, apenas entendiendo Facebook y desconociendo las complejidades de TikTok o YouTube más allá de lo que le enviaban. ¿Podemos atribuir su inacción a una simple ignorancia o a una incapacidad derivada de su propia vulnerabilidad socioeconómica y educativa? Es una posibilidad. Sin embargo, ¿hasta qué punto la necesidad o la desesperación pueden nublar el instinto de protección más básico? Permitir que su hija, con sus evidentes fragilidades, mantuviera una relación tan dispar y públicamente cuestionada con un hombre como Ricardo N., con un pasado tan turbio, y que además la exhibiera y explotara, plantea interrogantes muy serios. ¿Hubo una ceguera voluntaria, una aceptación resignada, o incluso, en el peor de los casos, algún tipo de beneficio, por mínimo que fuera, que los hiciera cómplices pasivos de la situación? La línea entre ser víctima de las circunstancias y fallar en el deber de cuidado es dolorosamente fina. Pero no podemos, ni debemos, cargar toda la responsabilidad únicamente sobre los hombros de los individuos directamente involucrados. Hay que levantar la vista y observar el panorama completo, porque este caso también es el síntoma de fallas sistémicas profundas. ¿Qué hay de las plataformas de redes sociales donde Lupita se hizo viral? Estos gigantes tecnológicos que obtienen miles de millones monetizando la atención, ¿tienen protocolos efectivos para detectar y prevenir la explotación de personas vulnerables que alcanzan la fama en sus dominios? ¿O sus algoritmos, ciegos a la ética, simplemente premian el contenido que más engancha, sin importar el costo humano detrás? ¿Y el sistema legal y de protección social, dónde estuvo? Un individuo como Ricardo N., con un historial confeso de haberse relacionado con una menor de 14 años, debería haber sido una bandera roja ondeando con furia para cualquier entidad de protección a menores o a adultos en situación de vulnerabilidad. ¿Fallaron los mecanismos de alerta temprana? ¿O simplemente no existen para casos que se desarrollan bajo el disfraz de vida de influencer? La propia Vanessa intentó, desde 2022, mostrar la realidad de las condiciones de vida de Lupita. Su voz fue un grito en el desierto, ignorado por una comunidad más interesada en el espectáculo que en la sustancia. Incluso el sistema de salud, si Lupita padecía una condición no diagnosticada que afectaba su desarrollo y cognición, ¿por qué no recibió una evaluación y un apoyo adecuados mucho antes? Este entramado de posibles omisiones institucionales y sociales es tan culpable como las acciones directas de los perpetradores. Ahora, sobrinos, regresemos a la herida más fresca, al corazón de esta tiniebla, los últimos días de la pequeña Kareli Yamil. Una bebé que, según los reportes médicos, llegó al hospital con un cuadro devastador, meningitis, falla hepática, falla renal, y un cerebro posiblemente más pequeño de lo normal. Esto no es algo que se desarrolla en un vacío. Exige que nos preguntemos con la crudeza de un forense, ¿qué ocurrió en esa semana entre su nacimiento y su hospitalización? ¿Hubo señales previas que fueron ignoradas, minimizadas por quienes estaban a su cuidado? La mención, aunque sea a nivel de rumor no confirmado pero persistentemente señalado, de que a esta recién nacida se le habrían administrado alimentos tan absurdamente dañinos como Coca-Cola y chetos, nos pinta un cuadro de negligencia que, de ser cierta, trasciende la simple ignorancia para convertirse en un acto de agresión directa contra su frágil organismo. ¿Es posible que en ese hogar, supuestamente bajo el cuidado de Ricardo N., y con Lupita presente en su propia vulnerabilidad, se viviera un nivel de desidia tan extremo? Y con la muerte de la bebé, se desata el infierno legal para Ricardo N. imputado por feminicidio y violencia familiar.
Pero aquí, como superinvestigadores que somos, debemos preguntarnos, ¿es él el único que debería rendir cuentas ante la justicia? ¿Qué hay de la explotación financiera sistemática que presuntamente sufrió Lupita? Si se comprueba que James Flores, el manager, y el propio Ricardo N. se lucraron con las ganancias de Lupita mientras la mantenían en la miseria, ¿no configura eso delitos como administración fraudulenta o explotación de una persona vulnerable? La Fiscalía tiene ante sí un caso complejo, donde no solo deberá probar la causalidad directa en la muerte de la bebé, sino también desenmarañar la red de abuso económico. Y la situación de Lupita como posible víctima de violación equiparada, dada su vulnerabilidad, requerirá peritajes psicológicos y psiquiátricos exhaustivos y contundentes para sostenerse en un tribunal, especialmente si no existen diagnósticos previos claros sobre su condición cognitiva. Los millones que Lupita presuntamente generó, ¿dónde están? Esa es la pregunta del millón, literalmente. Vanessa, su amiga, fue clara al exponer la precariedad en la que vivía Lupita y su familia. El padre de Lupita recibiendo apenas 40 pesos para comer mientras su nieta estaba grave. Lupita pidiendo prestado para el transporte. Esto no cuadra, sobrinos, con la imagen de una influencer exitosa. ¿Existen cuentas bancarias a nombre de terceros? Propiedades, lujos, un estilo de vida de Ricardo N. o James Flores que contraste brutalmente con la miseria de Lupita? Un seguimiento del dinero podría revelar la verdadera magnitud del desfalco y la identidad de todos los beneficiarios de esta tragedia. Sería fundamental que, de comprobarse el robo, se exploren vías legales para restituirle a Lupita lo que legítimamente le pertenece. Y mientras la maquinaria legal avanza, o al menos eso esperamos, ¿qué futuro le espera a Lupita? Con Ricardo N. temporalmente fuera de juego, ¿quién se hará cargo de ella? ¿Volverá al mismo entorno de vulnerabilidad con sus padres, quienes, con todas sus posibles limitaciones, no pudieron o no supieron protegerla antes? ¿O intervendrá alguna institución seria, algún organismo gubernamental o civil, para brindarle el apoyo médico, psicológico, psiquiátrico y la seguridad que necesita con urgencia? Porque el riesgo de que caiga en manos de otros explotadores es altísimo, si no se establecen redes de protección efectivas a su alrededor. Ella ha vivido un trauma inimaginable, la pérdida de su bebé en circunstancias terribles, sumado a años de presunto abuso y control. Su camino hacia la recuperación será largo, y requerirá un acompañamiento especializado y constante. Este caso, mis niños, es un brutal recordatorio de las fallas profundas en nuestra sociedad digitalizada y en nuestros sistemas de protección. Nos obliga a cuestionar la cultura del morbo que convierte la desgracia ajena en entretenimiento viral. Nos exige ser más críticos con el contenido que consumimos, y con las figuras que elevamos al estrellato, especialmente cuando su vulnerabilidad es parte del espectáculo. La indignación momentánea no basta. Se necesita una reflexión profunda y acciones concretas para que la historia de Lupita y Carelli no sea simplemente una más en la larga lista de tragedias evitables. Porque cada vez que miramos para otro lado, cada vez que normalizamos la explotación o la miseria ajena, nos volvemos un poco cómplices del sistema que permite que estos horrores sucedan. Y así, mis queridos y muy perspicaces sobrinos, hemos navegado juntos por las aguas más turbias y pestilentes de la condición humana, siguiendo el rastro de la tragedia que ha envuelto a Lupita TikTok, y ha segado la vida inocente de la pequeña Carelli Yamil. Hemos visto cómo la vulnerabilidad puede ser un imán para la depredación, cómo la fama puede convertirse en una jaula dorada que en realidad está hecha de miseria, y cómo la codicia de unos pocos puede costar el futuro y hasta la vida de otros. No es una historia agradable, no, es un espejo oscuro que nos devuelve una imagen deformada de lo que a veces permitimos como sociedad. Lo que este caso ha dejado al descubierto va mucho más allá de la presunta culpabilidad de Ricardo N. Ha expuesto las grietas profundas de un sistema que falla en proteger a los más frágiles, la hipocresía de una cultura mediática que a menudo consume el sufrimiento ajeno como si fuera entretenimiento ligero, y la inquietante facilidad con la que algunos individuos pueden manipular y explotar sin que aparentemente nadie levante una ceja hasta que es demasiado tarde. Las preguntas sobre el destino de las ganancias de Lupita, sobre el verdadero papel de su manager James Flores, y sobre la cadena de decisiones o negligencias que culminaron en la muerte de una bebé, deben seguir resonando con fuerza. La justicia tiene ahora un deber ineludible. No solo se trata de determinar la responsabilidad penal de Ricardo N. en el feminicidio de su hija y en los demás cargos que enfrenta. Se trata de ir más allá, de investigar a fondo la posible red de explotación financiera y abuso que rodeó a Lupita durante años. ¿Quiénes más se beneficiaron de su trabajo mientras ella vivía en condiciones indignas? ¿Quiénes permitieron, por acción u omisión, que esta situación se perpetuara?
La verdadera justicia, sobrinos, no se conforma con un solo chivo expiatorio, busca desmantelar toda la maquinaria delictiva. Y para Lupita, la justicia también significa una oportunidad real de sanación y reparación. Necesita, con urgencia, un entorno seguro, apoyo psicológico y psiquiátrico especializado, y la garantía de que nunca más será vista como una mercancía, sino como la persona con derechos y dignidad que siempre ha sido. Su futuro no puede quedar a la deriva una vez que los reflectores se apaguen. Este caso, mis niños, no debe ser olvidado. Debe convertirse en un antes y un después en cómo observamos estos fenómenos virales, en cómo exigimos responsabilidad a las plataformas, y a quienes se lucran con la imagen ajena, y en cómo, como individuos, decidimos consumir y compartir contenido. Que la memoria de Karey y Yamil, esa pequeña vida truncada, nos sirva de doloroso recordatorio de que la indiferencia es el peor de los venenos. Abran los ojos, cuestionen lo que ven, no se traguen cuentos de hadas cuando la realidad huele a podrido. Y recuerden, esta tía siempre estará aquí, escarbando en la oscuridad, porque la verdad, por más horrenda que sea, siempre merece salir a la luz. Hasta la próxima, sobrinos, y que la crudeza de esta historia nos haga, al menos, un poco más humanos.